En Costa Rica existe una obligación legal para sostener alimentariamente a los adultos mayores de círculos familiares. Así está obligado por la ley y uno pensaría que por la propia responsabilidad de uno. Bueno, la responsabilidad no le atañe exclusivamente a los hijos, incluso puede recaer sobre nietos o sobrinos. Ricardo, usted con la información, adelante. Así es, Michael, y desafortunadamente el alto índice de abandono de adultos mayores hace que existan estas leyes donde muchos de ellos no tienen hijos y por eso se aplica lo que se conoce como una línea de sucesión familiar. Algunos expertos señalan que las familias en Costa Rica han cambiado y por eso es que ha sido necesario crear estas leyes. ¿Cómo funciona y a quiénes atañe? Se lo explicamos en la siguiente nota. ¿Quiénes deben dar una pensión alimentaria a adultos mayores en situación de necesidad? La ley establece en nuestro país, de acuerdo al Código de Familia, que son los hijos, los padres, los hermanos u otros parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad si los anteriores no pueden. Y sí, esto incluye a los sobrinos, nietos y hasta sobrinos nietos. En cuanto a materia de alimentos, nos dice que el alimento, ¿verdad?, la prestación alimentaria, es todo aquello que sirva para dar sustento, pero no solo alimentario, o sea, no solo desde el punto de vista de comida, sino el vestido, el transporte, la educación, los gastos médicos, los gastos extraordinarios, situaciones que podríamos enumerar y pasaríamos mucho tiempo imaginando diferentes formas de necesidades económicas que puedan tener estas poblaciones en una condición de vulnerabilidad o de disminución económica con relación a otros. ¿Pero en qué momento fue necesario implementar leyes que dieran esta garantía a los adultos mayores? Según expertos, cuando la sociedad, específicamente la familia, cambió. Difícilmente alguien en la sociedad costarricense aceptaría el hecho de que estamos abandonando a los adultos mayores. Desdichadamente eso está ocurriendo y se evidencia en muchos casos en la necesidad de estas personas de acudir a los tribunales de justicia para exigir pensiones alimentarias para adultos mayores. Este hecho está ocurriendo por varias razones. Una muy importante es que las familias anteriormente asumían todo el cuidado del abuelo, de la abuela, del padre, porque eran familias muy extensas, con mujeres que tenían la capacidad y el tiempo para cuidado de ellas. Hoy en día esta sociedad ha cambiado y las familias se han disminuido. Por ejemplo, en nuestro país se considera una persona adulta mayor a partir de los 65 años, pero cuando estamos hablando de padres, no está protegido o no está sustentado el tema de la edad. Es un padre, o madre, es madre. Algunas excepciones pueden aplicar cuando un adulto mayor solicita esta vía legal de derecho. Sin embargo, debe haber causas probables. Padres o madres que no cumplen con sus deberes alimentarios hacia sus hijos o hijas. Estos padres o madres que no cumplen sus deberes alimentarios con sus hijos o hijas, eventualmente, en el tiempo, no podrían ser beneficiarios de esta pensión alimentaria porque no cumplieron. ¿Qué es el tema? Que no se documenta. Y cuando usted no presenta los procesos adecuados para documentar esa circunstancia, es muy difícil probarla en el tiempo. Algunos conceptos sobre lo que es ser familia o más aún padre de familia hace que muchos adultos mayores renuncien a la posibilidad de recibir este respaldo económico, aunque lo necesiten. Nosotros lamentablemente tenemos una formación muy patriarcal. ¿Qué significa esto? No machista, sino patriarcal, como que los padres siempre tienen que brindar sustento y que tienen que ser autosuficientes. Y muchas veces los padres, aunque estén en una situación de necesidad, sienten lástima de sus hijos, de cómo yo voy a irles a pedir a ellos, y ellos cumplieron con sus obligaciones. Esto lamentablemente lleva y obliga a que sea el Estado el que intervenga para garantizarle mediante una ley, la ley de la pensión alimentaria para adulto mayor, el hecho de que esta persona tenga recursos básicos para vivir con dignidad. Esto no es bueno para la sociedad. Por dicha no es generalizado, pero lo cierto es que cada día son más los adultos mayores que tienen que exigir mediante la ley el cuidado que valorativamente dentro de la cultura costarricense
le correspondería realmente a la familia con la ayuda del Estado. Según datos del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, entre el año 2014 y 2023, el abandono de adultos mayores en nuestro país creció un 888%. Esto obedece fundamentalmente, en algunos casos, al hecho de que las familias han abandonado valores superiores, como es el cuidado de estas personas adultas mayores, como consecuencia a veces de pérdida de valores y a veces por situaciones límites de su incapacidad para atenderlos. El proceso para solicitar una pensión de este tipo aplica igual que las pensiones alimentarias para menores de edad. El adulto mayor solo debe declarar imposibilidad de autosostenerse y el obligado en la línea de sucesión familiar ser probado de que tiene capacidad para ese aporte económico. Informó Ricardo Acuña para Noticias Telediario. Y bueno, Michael, es que el alto índice de abandono de adultos mayores es lo que ha hecho que estas leyes existan, sobre todo porque el Estado tiene que garantizar el bienestar de estas poblaciones vulnerables. Y teniendo en cuenta esas cifras, también es bueno que todos los adultos mayores que se vean en abandono sepan que tienen derecho a esta pensión, independientemente de que tengan hijos o no. La línea de sucesión familiar no va a permitir que ellos entren en ese estado donde no puedan cubrir ni sus alimentos básicos, medicinas, transporte y todo lo que está establecido en la ley como necesidades básicas. Ricardo, ¿y hay posibilidad de que se niegue la pensión una vez demostrado el vínculo? Digo, porque muchas personas, y ha pasado con adultos, no tienen una buena relación con algunos de sus progenitores o desaparecieron sus progenitores y aparecen años después, ya cuando son adultos mayores y por razones personales se niegan a dar algún tipo de colaboración. ¿Existe la posibilidad de negarse o es como con los menores de edad, que una vez demostrado el vínculo se establece de una vez la obligación de la pensión alimentaria? Anteriormente, Michael, se creía que, por ejemplo, un hijo que haya sufrido a lo largo de su vida maltrato por parte de su progenitor podía utilizar esto como un argumento para no responder a esa pensión. Aún así, probado el vínculo, sin embargo, no funciona de esa manera. Si el padre o madre, la persona adulta mayor que necesita esta pensión o este beneficio, puede probar que a lo largo de su vida respondió responsablemente para el cuidado y suplió las necesidades básicas de su hijo, independientemente de la relación, tiene derecho a esta pensión. Bien, Ricardo, gracias por la información.